Bueno, si les parece, creo que podemos ir comenzando. Digamos, entendemos que va a haber gente que va a estar uniéndose en el correr de los minutos, pero bueno, la idea es que ya, digamos, podemos ir comenzando. Voy a empezar, digamos, con la parte del preámbulo de lo que es la presentación y, como comenté, Fernando Quiroz va a hablarles un poco más de la parte un poco más técnica, de lo que es la arquitectura, etcétera, de lo que es la solución de Certo. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos por el tiempo. Bueno, muy bien, vamos a comenzar diciendo que bueno, Certo lo definimos como una empresa que es una empresa totalmente y una tecnología totalmente revolucionaria para lo que es el mundo tecnológico actual en las áreas de DRP, como la mayoría de ustedes ya conocen, y bueno, podemos probar soluciones de replicación virtuales en toda la parte obviamente de lo que es continuidad de negocios y justamente recuperación de desastres. Aunque la empresa es todavía joven, como ven en la parte de arriba, hemos venido ganando bastantes digamos premios a lo largo de nuestros años en el mercado. Hoy por hoy tenemos una presencia muy fuerte en lo que es Estados Unidos, ya Europa, así que, y básicamente estamos recién, digamos hace pocos meses, comenzando lo que es la operación a nivel América Latina. Pero bueno, como ven, desde el 2011 hemos venido ganando algunos premios de importancia, como el VMworld 2011, sucesivamente de varias publicaciones, y últimamente lo que es el mejor de VMworld 2014. Pasando a la siguiente lámina. Básicamente esto muestra un poquito lo que es el ecosistema que hemos venido creciendo a lo largo del tiempo. Tenemos más de 850 clientes en más de 27 países, más de 300 proveedores de nube y más o menos unos 600 canales que ya están trabajando con nosotros. Igualmente en América Latina la idea es trabajar con menos canales para dar claridad en el tema. Y algunos clientes de importancia a nivel, digamos, incluso internacional, como un Citigroup, como un ING, que está presente en varios países en nuestra región, Bank of America en los primeros 2 lugares en lo que es Norteamérica, y bueno, empresas como AT&T y Verizon, que seguramente son conocidos por la mayoría de ustedes. Pasando a la siguiente lámina, bueno, acá nosotros comenzamos a hablar un poquito de cómo, digamos, Certo, digamos, ideó, ¿no? Lo que sería la herramienta y cómo iba a funcionar, y lo que hoy por hoy es Certo, que definitivamente es la mejor herramienta de replicación y recuperación que hoy por hoy existe en el mercado, ¿no? Básicamente en esta parte decimos que básicamente tenemos o la forma, digamos, en que hemos logrado varias de estas innovaciones es que hemos, digamos, analizado lo que es un data center moderno, y un data center moderno definitivamente, como sabemos, se está moviendo, digamos, cada día más, ¿no?, hacia el software para encontrar ese mismo data center. Y al igual que otros jugadores, ¿no?, que hay en el mercado, que digamos se han aprovechado de lo que es el hipervisor para colocar inteligencia en ese mismo hipervisor, ¿no? Como siempre decimos, hay varias empresas como Juniper o Cisco, por citar algunas. Pero realmente la realidad es que los fundadores de Certo, digamos, se fueron dando cuenta de que si fuésemos capaces de tomar distancia de lo que es la replicación de datos centrada en elementos, mejor dicho, pasar de alguna forma de lo que es storage a lo que es el hipervisor, se iban a dar una serie de puntos importantes y beneficios importantes para el cliente, ¿no? Como número uno, bueno, obviamente nos volvemos parte de lo que es el software del data center, y adicionalmente, obviamente, tomamos ventaja de todas las características del hipervisor, por habernos justamente sido concebidos virtualmente. Y en tercer lugar, ahora somos de alguna forma realmente más relevantes a lo que son las aplicaciones reales que funcionan en la máquina del hipervisor, y como tal obviamente vamos a poder ofrecer una recuperación que es
muy integral, muy completa y una replicación que básicamente es pero muy simplificada justamente de esas mismas aplicaciones. ¿Okay? Así que es un punto importante. Nosotros siempre decimos de que definitivamente la replicación es crucial para muchos casos, pero lo que más importa al final del día es la recuperación. Y si definitivamente no tenemos una recuperación que sea lo más cercana a la perfección, entonces no estamos haciendo un buen trabajo en lo que sería la parte de lo que es la replicación, ¿no? En la siguiente lámina vamos a mostrarles, bueno, esta lámina estaba, digamos, al comienzo, pero bueno, aquí hubo un pequeño desfase, pero bueno. Hay algunos puntos importantes a mencionar. El número uno es que somos una compañía de software. Definitivamente estamos totalmente trabajando la parte de software, no hacemos nada que tenga relación con hardware. En el punto uno, como decía o como mencioné, virtualmente concebidos, fuimos nacidos virtualmente, o sea que no es que somos una adaptación del mundo físico al mundo virtual, eso es importante recordarlo. En este punto, que es el 3, lo que tiene relación con Tier 1, bueno, obviamente enfocado a toda la parte empresarial, toda la que es la parte de exchange, base de datos de nivel de misión crítica, y definitivamente decimos que somos, digamos, la primera y única solución de replicación que proporciona esa replicación a nivel corporativo virtual, ¿no? En toda la parte de lo que es continuar negocios y recuperación de desastres, con esas capacidades justamente que es lo que el cliente espera tanto para el data center como para la nube. Y el otro punto a mencionar, como comenté al comienzo, es de que somos una empresa, sí, que hace definitivamente, que sí es vanguardista en el tema de lo que es la replicación, pero muy enfocados en lo que es la recuperación de sus aplicaciones. Bueno, acá pasamos a lo que sería la arquitectura de Certo. Acá le voy a dar la palabra a Fernando Quiroz para que básicamente les comente un poquito más la parte mucho más técnica de lo que hace la replicación y la herramienta. Adelante, Fernando. Buenos días a todos, gracias por atender. Mi nombre es Fernando Quiroz, soy el ingeniero de Certo para la región de Latinoamérica. Les agradezco muchísimo por el tiempo y vamos a empezar por explicar un poquito cómo es la arquitectura de Certo, porque esto les va a permitir entender de una manera mucho más fácil cómo hacemos lo que hacemos, cómo funcionamos y por qué es tan sencillo utilizar esta herramienta. Entonces, para hacer un ejemplo claro, vamos a decir que tenemos dos centros de cómputos, uno primario y uno secundario, ¿sí? Aunque en realidad Certo permitiría trabajar con más de dos centros de cómputos. Podríamos tener N cantidad de centros de cómputos y decidir cada grupo de máquinas virtuales replicarlo a un centro de cómputos diferente, ¿sí? Nuestra arquitectura es muy sencilla, es una arquitectura basada en dos componentes simplemente, ¿sí? Tenemos el Certo Virtual Manager, que es nuestro primer componente. Este componente se interactúa, digamos, con el vCenter Server, casi como si fuera una pieza del vCenter, o como si fuera un plugin, y está siendo actualizado de manera permanente, ¿sí? Es nuestro nivel de orquestación. Pero lo más importante que hace el Certo Virtual Manager, aparte de orquestar y ser nuestra consola de administración, es que está en tiempo real conectado al vCenter. De esta manera podemos tolerar y soportar prácticamente todas las funcionalidades de VMware, ¿sí? Nosotros o cualquier compañía cuando decide virtualizar, no decide virtualizar solamente para consolidar servidores. La realidad es que VMware es muy bueno en lo que es la administración de recursos. Entonces las compañías empiezan a utilizar funcionalidades como vMotion, como VMware HA, VMware DRS, ¿sí? Que son todas funcionalidades que mueven las máquinas virtuales de manera manual o de manera automática, en algunos casos, ¿sí? Hacia otro host físico, hacia otro host de SX. Ahora bien, ¿qué sucede? La mayor parte de las herramientas de replicación que hay en el mercado en el día de hoy son restrictivas con estas funcionalidades. Si uno tiene replicación basada en agentes, en el host, entonces ya las máquinas no se van a poder mover hacia otro host. O si uno tiene replicación basada a nivel almacenamiento masivo, ¿sí? A nivel storage array, entonces las máquinas no se van a poder mover hacia otra LUN, ¿sí? Hacia otro data store, sino la relación de replicación se rompe. Y esto no es lo que sucede con Certo.
Certo soporta todas las funcionalidades de VMware. Podemos ver cuando una máquina se mueve a otro host, podemos ver cuando una máquina se mueve a otra LUN, ¿sí? Inclusive. Entonces también pueden utilizar funcionalidades como Storage vMotion o como Storage DRS, ¿sí? Y Certo va a seguir replicando sus máquinas virtuales de manera automática. No hace falta que entren a la consola de Certo y modifiquen las políticas, ¿sí? VMware va a poder administrar sus recursos, moverlos de un lado al otro, y así todo Certo va a seguir protegiendo. Por eso nosotros a este enfoque le decimos, setéalo y olvídate. No hace falta más administración posterior para poder hacer esto, ¿sí? Con lo cual, por eso es que vemos aquí al Certo Virtual Manager prácticamente como integrado, como si fuera pieza de un rompecabezas con nuestro servidor de vCenter. El segundo componente que tiene Certo, y esto es parte del diferencial que Certo tiene también al día de hoy en la industria, es que tiene un componente llamado VRA. VRA significa Virtual Replication Appliance, ¿sí? Es nuestro appliance de replicación virtual. Es una máquina virtual muy pequeña, utiliza solamente un procesador virtual, solamente 3 GB de RAM, ¿sí? Que es muy fácil de instalar y que este componente es el que nos permite tener visibilidad de todas las operaciones de escritura o de modificación de datos que una máquina virtual haga en sus discos virtuales, ¿sí? Sin la necesidad de tener que instalar ningún agente en las máquinas virtuales, por ejemplo, tenemos visibilidad de todos estos cambios. La segunda funcionalidad del VRA, aparte de ver los cambios, es ser el data mover, ser ese agente que va a estar enviando los datos hacia el sitio secundario, que se va a estar encargando de la replicación, de la copia de datos en sí mismo. Y ahora, más adelante vamos a empezar a ver cómo es que todo esto se engancha. Pero la realidad es que y lo importante de esto, es que es una herramienta extremadamente sencilla, tiene solamente 2 componentes, los 2 son del mismo fabricante, y por eso es que podemos tener replicación y orquestación dentro de la misma herramienta, ¿sí? Algo que por hoy es bastante difícil de encontrar en la industria. La única forma de tener replicación y orquestación es empezar a utilizar, bueno, piezas de un fabricante con piezas de otro fabricante, y ahí es donde esta interacción todo se empieza a complicar y a ser cada vez más complejo, ¿no? Por el otro lado, al tener el componente de replicación dentro del hipervisor, nos desprendemos completamente de cualquier relación con el storage físico, con el almacenamiento físico, ¿sí? Ya no estamos casados con un fabricante en particular. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos replicación basada a nivel de almacenamiento? ¿Sí? En nuestro caso, ustedes van a poder replicar desde cualquier marca de storage hacia cualquier marca de storage, ¿sí? Van a poder tener un NetApp, un IBM, un Pure en el sitio primario, como dice ahí. En el sitio secundario tener un Nimble, un EMC, un Hitachi, un IBM, no sé, lo que sea que quieran tener, y van a poder replicar de todos modos entre fabricantes diferentes. Pero lo más importante no es solo que van a poder replicar hacia fabricantes diferentes, sino que inclusive van a poder replicar hacia topologías de almacenamiento diferentes, ¿sí? Podría ser que en el sitio primario tengan una SAN de última generación, ¿sí? Con muchísima performance, totalmente redundante, y en el sitio secundario quisieran tener algo un poco más costo efectivo, ¿sí? Quisieran tener una SAN en vez de fibra canal de iSCSI, no hay problema, lo vamos a poder replicar, ¿sí? Pero si inclusive en el sitio secundario, en vez de tener SAN, quisieran tener NAS para hacerlo más costo efectivo, también vamos a poder hacerlo. Y aún más lejos, más dramático, si quisieran utilizar en el sitio secundario discos internos o discos atachados directamente al servidor, vamos a poder utilizarlos como recursos de escritura también. Con lo cual vamos a poder replicar desde cualquier tipo de topología hacia cualquier tipo de topología. Cuando decimos que podemos replicar de cualquier entorno a cualquier entorno, no solamente nos referimos a diferentes topologías de storage, que es lo que estaba explicando hasta recién. Inclusive podemos replicar hacia diferentes versiones de VMware, ¿sí? Hay diferentes opciones en el mercado de replicación, pero en casi todas se da algo muy particular, y es que tenemos que tener la misma versión de firmware, la misma versión de software,
la misma versión de todo de ambos lados, y si no, la relación de replicación no funciona. En nuestro caso, ustedes podrían tener diferentes versiones de VMware en un sitio y en el otro sitio. No hay problema, ¿sí? De vuelta, podemos mezclarlas de la misma manera que podemos mezclar el almacenamiento. Con lo cual, a la hora de hacer updates, ¿sí?, a la infraestructura es muchísimo más fácil. Piensen en la complejidad de tener que hacer updates en un sitio y al mismo tiempo tener que hacerlo en el otro sitio, porque si no, la relación de replicación se rompe, ¿sí? Es prácticamente una pesadilla. Con nosotros esto no es necesario. Podrían inclusive, si quieren tener un entorno de pruebas, decir, bueno, vamos a poner el último update de ESX en el sitio secundario, vamos a probarlo por un mes y si funciona, entonces recién después lo ponemos en el sitio primario. Y eso es totalmente soportado. Y eso CERTO lo permite hacer. Obviamente soportamos diferentes tecnologías de hardware de servidores. Y a partir de abril, esto es a partir de la primera semana de abril, no solo vamos a poder replicar entre hipervisores VMware, sino que a su vez también vamos a poder replicar entre hipervisores Microsoft. Vamos a soportar Microsoft Hyper-V. Pero lo interesante de esta funcionalidad no es que vamos a replicar solamente de Hyper-V a Hyper-V, sino que vamos a permitir tener replicación cruzada de VMware a Hyper-V, de Hyper-V a VMware, ¿sí? Replicación en tiempo real, con conversión de las máquinas en tiempo real, ¿sí? Estas son funcionalidades únicas y que permiten tener entonces ya muchísima más flexibilidad y empezar a pensar, bueno, quizás hay compañías que no tienen el presupuesto para tener el mismo almacenamiento en el sitio secundario, tener también licencias de VMware, etcétera, sino que ya podemos empezar a flexibilizarlo y CERTO se empieza a convertir más en una herramienta de replicación que se puede utilizar para muchísimas más tipos de oportunidades, ¿verdad? Es muy fácil de escalar. Como les decía, CERTO es una compañía 100% basada en software, ¿sí? Nuestros componentes carecen de dispositivos físicos. Cuando ustedes quieran hacer crecer su infraestructura, no hay que estar comprando ninguna caja física adicional, ¿sí? Lo único que hay que hacer, si ustedes agregan máquinas virtuales, por ejemplo, no hay nada que hacer, porque nosotros no tenemos que instalar ningún agente en las máquinas virtuales para protegerlas. Solamente creen la máquina virtual, si necesitan protegerla, creen una política de protección dentro de la consola de CERTO, y ya está, nada más que hacer. Ahora, si ustedes agregan cajas físicas de ESX, ¿sí?, servidores VMware en su infraestructura, lo único que tienen que hacer es instalar nuestro VRA. Es una máquina virtual de vuelta muy pequeña, tiempo de instalación 2 a 3 minutos. No necesita reinicios del ESX, con lo cual puede ser instalado en cualquier momento. No hace falta evacuar las máquinas virtuales que están ahí, reiniciar el host, etc. Lo pueden instalar en cualquier momento, ¿sí? No estamos modificando el kernel del ESX, que esto es lo más importante, ¿sí? Por motivos de seguridad, a cualquier compañía le interesaría muchísimo esto, decir, bueno, pero ¿qué están instalando en mi kernel de ESX? ¿Por qué están rebooteándolo? ¿Sí? ¿Qué están poniendo ahí? ¿Esto está aprobado por quién? Nosotros no vamos a modificar el kernel del ESX. Por eso es muy fácil de escalar, tiempo de instalación nuevamente 2-3 minutos, no requiere reinicios, no requiere operaciones de línea de comandos, todo se hace desde la consola de CERTO, que es una consola gráfica, ¿sí? Todo lo pueden manejar visualmente. Alcanzamos RPOs de segundos, ¿sí? Normalmente vamos a alcanzar RPOs de un solo dígito en segundos. Vamos a estar alrededor de los 4, 5, 6 segundos, ¿sí? Ese es el tiempo que vamos a poder alcanzar con CERTO. Son RPOs muy pequeños y lo más importante es sin impacto en el rendimiento en el sitio primario, ¿sí? Esto es muy importante de subrayar, porque hasta el día de hoy, con las tecnologías que teníamos, siempre hablábamos de dos tecnologías, ¿verdad? Siempre hablábamos de sincrónico o asincrónico, no había otra cosa, ¿sí? Replicación eran esos dos modelos únicamente. Entonces, bueno, si necesitábamos un RPO muy pequeño, claro, íbamos a utilizar replicación sincrónica y lo único que íbamos a perder es lo que está en memoria o lo que está en vuelo, ¿sí? Pero el resto podíamos garantizar un RPO pequeño. El problema con replicación sincrónica
es que introduce muchísima pérdida de performance en el sitio primario, porque lo que antes era una simple operación de escritura en el disco local, ahora se convierte en esa operación de escritura más comprimir y enviar los datos al sitio secundario, escribirlos en el secundario, leerlos, compararlos y esperar un paquete de confirmación que vuelva desde el sitio secundario diciendo que todo está ok y recién estamos listos para la próxima operación de escritura. Resultado, normalmente, si cambiamos teniendo en cuenta diferentes fabricantes, vamos a tener entre 4x a 6x de tiempo adicional. Es multiplicar por 4 y por 6 veces, o por 6 veces el tiempo que tarda una operación. Con lo cual la performance se ve impactada de manera muy severa. Las compañías por esto decían, bueno, no puedo impactar la performance, no puedo enfrentar esta pérdida de performance, voy a replicar de manera asincrónica. Y entonces, bueno, de manera asincrónica no tenían esta pérdida de performance, sin embargo, quizás cada cuánto estamos replicando. Cada media hora, cada una hora, cada 3 horas, ¿sí? El RPO se hace muchísimo más alto. ¿Qué hace? ¿Cómo funciona Certo? Certo tiene lo mejor de ambos mundos, ¿sí? Nosotros vamos a estar enviando la data de manera continua, de manera permanente. Cada vez que hay una operación de escritura en una máquina virtual, automáticamente esos datos se van a enviar al sitio secundario. No vamos a esperar a tener una gran cantidad de datos, no vamos a esperar por una cantidad de tiempo, ¿sí? Sino que lo vamos a enviar de manera inmediata. Es replicación continua. Sin embargo, por más que estamos enviando los datos de manera permanente, las máquinas virtuales están siempre listas para la próxima operación de escritura. No están esperando ese paquete de confirmación. Todo ese manejo, toda esa carga, la va a hacer el VRA. Esa es la funcionalidad del VRA, ¿sí? Entonces, por eso es que la máquina virtual puede estar de manera continua escribiendo a disco y la VRA replicando los datos hacia el sitio secundario. Y por eso tenemos ese RPO de segundos, sin impacto en el rendimiento de performance del sitio primario. Por último, para hablar de replicación, vamos a revivir algo que en equipos físicos de alta performance existe hace muchísimos años. Sin embargo, en lo que es el mundo x86, en lo que es el mundo Microsoft, Linux, esto se perdió, ¿sí? Por cuestiones de economía, claramente. Que es la posibilidad de rebobinar nuestro sistema de archivos, ¿sí? Rebobinar el file system, rebobinar las máquinas virtuales, ¿sí? Entonces esto me va a permitir recuperarme si tengo algún tipo de falla lógica. Porque, ¿qué está pasando al día de hoy con las tecnologías de replicación? Las tecnologías de replicación hoy por hoy se están encargando de que repliquemos lo que tengo en el sitio, la data de mi sitio primario, hacia mi sitio secundario. Con lo cual tengo la misma data en el sitio secundario. Si tengo una falla física, estoy bien, estoy protegido, tengo mi data replicada, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si no tuve una falla física? ¿Qué sucede si tuve una falla lógica? Si entró un virus y empezó a corromper mis datos, si entró un hacker y empezó a borrar archivos, o tengo un bug en mi motor de base de datos y empezó a corromper mis tablas de base de datos. El motor de replicación ciegamente va a replicar los datos del sitio primario al secundario y la data que tengo en el sitio secundario va a estar corrupta también. Con lo cual mi motor de replicación no me va a servir para recuperarme de esa falla. La única forma de recuperarme va a ser recuperarme desde un respaldo, ¿sí? Restaurar desde un backup. No va a haber otra forma. Claro, ¿cuántas horas pierdo en el camino, ¿no?, de hacer esto? Piensen que tengo esta falla alrededor de las 3, 4 de la tarde, mi último backup fue de anoche, estoy perdiendo prácticamente un día de datos. No tiene mucho sentido. La replicación de Certo va a estar replicando la data de manera permanente y además vamos a estar agregando punteros en el tiempo, ¿sí?, cada 5 segundos. Con lo cual, cuando ustedes hagan un failover, cuando ustedes decidan reanudar en el sitio secundario, van a poder decidir a qué punto en el tiempo de esa replicación quieren volver. Con lo cual, obviamente, en una falla física van a querer volver al último punto en el tiempo, al más nuevo, al que acabamos de enviar hace 2 o 3 segundos atrás. Sin embargo, si tuvieron una falla lógica, y de esa falla lógica ustedes detectaron que comenzó hace 30 minutos, entonces pueden rebobinar sus máquinas hacia 30 minutos y
5 segundos, ¿sí? Y ese es el tiempo que perdieron nada más. Pueden volver a ese punto exacto anterior a que la corrupción lógica de datos comience. Ese es un diferenciador gigante. Eso hoy por hoy no lo tiene ninguna tecnología de replicación, ¿sí? Lo único que pueden hacer es decidir, bueno, qué tan seguido van a replicar. Pero si tienen replicación continua, entonces no hay mucho más que hacer ni forma de recuperarse. Concerto tiene estas funcionalidades. Por otra parte, obviamente vamos a comprimir los datos, ¿sí? Antes de enviarlos, vamos a comprimirlos de 3 a 4 veces. Obviamente tiene que ser una compresión muy rápida, de vuelta. Somos una herramienta de replicación, ¿sí? Pero no es una herramienta de backup. No es que queremos súper comprimir los datos y enviarlos y guardarlos. Y después, si el backup tarda 6 horas en hidratar los datos, no importa. Esto es una herramienta de replicación, de orquestación. Queremos tener RPOs de segundos y recuperar nuestras máquinas en 2-3 minutos, lo más rápido posible, ¿sí? Salir funcionando. Por eso es que tenemos una compresión de 3 a 4x. Vamos a poder mantener control de los cambios, aun si la WAN se cae. Si la conexión de WAN se cae, podemos saber cuáles son los datos que siguen cambiando en el sitio primario. Cuando la WAN se restablezca, vamos a enviar los deltas, ¿sí? Esos cambios, y luego vamos a seguir con nuestra replicación near sync, casi sincrónica, que ese es el nombre de nuestro tipo de replicación. Y por supuesto vamos a permitir hacer preceding, que no es otra cosa más que esa primera replicación que vamos a hacer, no hacerla completa sobre la WAN, y poder enviarla en un disco físico, es decir, en un disco extraíble USB, copio mis discos virtuales, mis BMDK si son VMware, mis VHD si son Hyper-V, porque recordemos que ahora podemos replicar de forma cruzada entre VMware y Hyper-V, y entonces no tener que enviar esos datos sobre la WAN. Certo automáticamente los va a comparar, va a hacer una comparación de deltas, va a enviar esos deltas y luego va a comenzar la replicación. Muy sencillo. Esto es en cuanto a la replicación. Pero claro, ahora lo que hay que entender es cómo, más allá de los mecanismos físicos, de cómo es la lógica de nuestra replicación, hay que ver cómo agrupamos las máquinas virtuales. Y esto es muy importante, porque hoy por hoy hay dos formas de hacer replicación en el mercado, o había dos formas. Una es basada en la LUN, prácticamente un acercamiento a nivel data center. Todo lo que está en la LUN se replica, lo que no está en la LUN no se replica, ¿sí? Con lo cual era bastante inflexible, de vuelta perdíamos funcionalidades de VMware, teníamos que poner en LUNs que quizás eran muy costosas porque eran de fibra canal, etcétera, servidores que si no fuera porque quería que estén replicados realmente no merecían estar en una LUN con esas características. Y ese era el acercamiento anterior, ¿verdad? La otra forma era, bueno, basada en agentes y cada máquina virtual se replicaba en su propio tiempo y con su propia agenda de replicación. Y esto es cierto que protege las máquinas virtuales, pero no protege las aplicaciones. Si ustedes hoy piensan, van a ver muy fácilmente que cualquier aplicación de misión crítica para una compañía ya no reside en una máquina virtual o en un servidor. Hoy por hoy cualquier aplicación de misión crítica es una aplicación multiservidor, ¿sí? Van a tener la base de datos en un servidor, la aplicación en otro, middleware en otro, servidores de web que hacen de frontend en otros servidores, con lo cual ya todas las aplicaciones de misión crítica son multiservidor. Este acercamiento de proteger las máquinas de manera individual no funciona, porque de vuelta les voy a dar un ejemplo, porque a mí me gusta mucho dar ejemplos para hablar de las cosas. Piensen algo muy sencillo, piensen que tienen que recuperar sus máquinas virtuales porque hubo un incidente, y entonces levantan la base de datos, y la base de datos fue backupeada, ¿sí? A las 12 de la noche. Ahí la base de datos funciona, levanta, está consistente, todos estamos contentos, los logs y todo apuntan a las 12 de la noche. Luego levanto mi servidor de aplicación, mi servidor de aplicación fue backupeado a las 2 de la mañana. Funciona bien, la máquina virtual está a las 2 de la mañana. Luego levanto mi middleware, fue backupeado a las 4 de la mañana y luego levanto mis web servers, están a las 6 de la mañana. Cuando trato de iniciar la aplicación valida los logs y encuentra que todas las máquinas están en puntos diferentes a nivel log, ¿sí?
con lo cual la aplicación está completamente inconsistente. Dependiendo de las aplicaciones, hay aplicaciones que en una situación así directamente no levantan, dan error. Hay otras que levantan, pero levantan inconsistentes. Y las que no levantan, bueno, habrá que hacer mucho trabajo, limpiar los logs, llevar las máquinas todas al mismo punto en el tiempo y entonces después se van a poder levantar. Con lo cual el proceso de recuperación es muchísimo más complejo. Ya no se trata solo de recuperar las máquinas, sino que además después tengo que hacer muchísimo trabajo manual. Con Certo, no importa que las aplicaciones, y acá hay ejemplos, ¿no? Ahí vimos un CRM, un ERP, no importa que las máquinas virtuales estén en diferentes cajas físicas, no importa que sus discos virtuales estén en diferentes data stores y por ende en diferentes LUNs, cuando nosotros repliquemos, vamos a replicar a este grupo de máquinas virtuales que ustedes van a poder juntar, que ustedes van a decir, bueno, a mí me hace sentido juntar estas máquinas virtuales porque hacen a mi aplicación multiservidor de misión crítica, y cuando repliquemos vamos a replicar todos los discos al mismo tiempo de ese grupo, ¿sí? Y vamos a garantizar fidelidad en el orden de escritura a lo largo de todos estos discos, ¿sí? Esto es un diferenciador muy grande. No hay absolutamente ninguna herramienta en el mercado al día de hoy que pueda garantizar fidelidad en el orden de escritura teniendo máquinas virtuales en servidores diferentes y en datastores diferentes. Van a levantar la máquina, van a estar todos en el mismo punto en el tiempo. Vamos a garantizar consistencia a nivel aplicación multiservidor, ¿sí? Esto es muy importante. Obviamente esto hace que todo también sea mucho más fácil, ¿verdad? Porque a la hora de hacer el failover, lo único que tenemos que hacer es setear el boot order, ¿sí? El orden de booteo de esas máquinas, etcétera, y con un solo clic vamos a poder restaurar la aplicación completa porque está totalmente agrupada, ¿sí? Los vamos a agrupar y los vamos a enviar hacia el sitio secundario. Y por último, vamos a ver qué hacemos en el momento de la recuperación, porque como bien decía Ángel, una cosa es encargarnos de la replicación, pero luego hay que hacer la orquestación de esa recuperación. Si nosotros no podemos recuperar la data en tiempo y forma, no estamos haciendo un buen trabajo, ¿sí? Y acá es donde todas las soluciones normalmente se empiezan a complicar, porque hay que empezar a utilizar diferentes tipos de tecnologías para que todo esto se pueda automatizar. Si se fijan bien, hay una particularidad en este PowerPoint que estamos viendo acá, y es que en el data center secundario no hay máquinas virtuales, ¿sí? Solamente hay un VRA. Y esto es así, funciona de esa manera. Certo no necesita tener réplicas o copias o máquinas fantasmas, ¿sí? De sus máquinas virtuales en el sitio secundario para poder replicar. Lo cual acarrea muchísimos beneficios también. Porque en primera instancia, esas máquinas virtuales al no existir, no están consumiendo memoria, no están consumiendo procesador, ¿sí? No están consumiendo recursos de host. Con lo cual muchas veces hablando con clientes, me encontré con la posibilidad de, con clientes que estaban analizando invertir en una infraestructura de recuperación de desastres nueva y también armar una infraestructura de QA o de development o de testing. Y digo, no hace falta. Olvídate, un proyecto completo podés olvidarte. En el sitio secundario utiliza todos esos caballos de fuerza para QA, para testing, para development, para desarrollo. Y el día que tenés un desastre, Dios quiera nunca lo tengas, apagás las máquinas de desarrollo y le permitís a Certo iniciar las máquinas y hacer el failover tradicional, ¿sí? Con lo cual se ahorran muchísimos recursos. El segundo ahorro, por supuesto, también es en licenciamiento. Cuando nosotros tenemos máquinas de SQL, de Oracle, de Exchange, que están levantadas en el sitio secundario para poder ser replicadas, obviamente voy a tener que tener licencias para esas máquinas, ¿sí? Nuestras máquinas no es que están apagadas, sino que directamente no existen máquinas en el sitio secundario. Con lo cual todo ese licenciamiento no existe, no es necesario. Y por último el error humano, ¿sí? Todos sabemos lo que puede pasar, entra una persona nueva a la compañía, ve la máquina virtual ahí y dice, ¿qué hace esta máquina virtual acá? Si esto va en el sitio primario, la borra, la modifica, la apaga, no sé, la suspende, hace cualquier cosa. Y ahí perdemos la replicación, ¿sí? Al no tener una máquina, nadie puede
hacer absolutamente nada malo. La máquina directamente no existe, no hay posibilidad de dañarla o modificarla o borrarla. Nosotros vamos a estar replicando los datos hacia los BMDKs. Los BMDKs los vamos a crear en el sitio secundario y los vamos a ubicar en disco, pero van a estar adjuntos a la BRA, no a la máquina virtual que los va a usar en el futuro si un día hay que hacer un failover, ¿sí? El día que hay que hacer un failover, Certo va a crear esas máquinas virtuales automáticamente por ustedes, ¿sí? Perdón. Va a crear esas máquinas virtuales automáticamente por ustedes, las va a encender en el orden de buteo que sea necesario, ¿sí? Obviamente, primero seguramente ustedes querrán encender máquinas de infraestructura, luego bases de datos, luego aplicaciones, luego el resto, ¿sí? Ustedes van a poder generar esos escenarios, ¿sí? En qué orden hay que levantar las máquinas. Van a poder reconfigurar las direcciones IP de sus máquinas virtuales. En gran parte de los casos van a tener que cambiar la dirección IP cuando vayan a un sitio secundario. Y en vez de tener que hacerlo manualmente y tener que entrar máquina por máquina a hacerlo, Certo va a poder hacerlo por ustedes, ¿sí? Van a poder cambiar la dirección IP, obviamente van a poder cambiar el default gateway, seguramente en el sitio secundario van a tener que usar servidores DNS diferentes, así que van a poder cambiar para cada máquina a qué DNS tienen que pegarle, ¿sí? Inclusive si tienen que cambiar sufijos de DNS, van a poder hacerlo. Todo esto de manera automatizada. Por eso nuestro RTO se baja a minutos. Todo lo que antes eran tareas manuales, ¿sí? Que había que hacer máquina por máquina, hoy se automatiza y lo podemos bajar a minutos. Es increíblemente rápido. El tiempo de levantar máquinas depende de los caballos de fuerza que ustedes tengan en el sitio secundario. Certo le va a estar tirando una orden tras otra al vCenter Server y a los hosts para que vayan levantando las máquinas virtuales, ¿sí? Lo más rápido posible, con todos estos cambios hechos. Lo interesante de toda esta automatización, por otra parte, es que no lo hacemos solamente para un failover real. También podemos hacer todo esto para un failover de prueba, para los que son los failover tests, ¿sí? Cuando ustedes tengan que hacerlo, ya no van a necesitar hacerlo a la noche o en un fin de semana. Van a poder hacerlo cualquier día de la semana en horario productivo. Y aquí viene la pregunta, pero Fernando, ¿cómo podemos hacer esto? Siempre tenemos que esperar el fin de semana a la noche. Bueno, la realidad es que Certo, cuando es un test, permite levantar las máquinas virtuales en una red aislada, en una red que no es la red de producción, ¿sí? En una burbuja. Con lo cual, ya no tenemos problemas. Vamos a poder levantar las máquinas virtuales ahí, no vamos a tener problemas de IP duplicada, nombre de host duplicado, SID de Windows duplicado, ¿sí? Usuarios accediendo a la data, creando confusiones en la red. Nada de todo esto va a pasar. Vamos a poder hacer todo esto mismo, pero ubicando las máquinas virtuales en una red aislada. Con lo cual lo vamos a poder hacer en cualquier día de la semana. Pero hay algo muy importante. Estos tests son completamente no disruptivos. Por eso es que se pueden hacer en cualquier momento. Porque, como bien les comentaba, en primer lugar va a una red completamente separada. En segundo lugar, es no disruptivo a nivel performance. Porque todo se está ejecutando en el sitio secundario, con los caballos de fuerza del sitio secundario. No estamos impactando la performance del sitio primario absolutamente para nada. Y en tercer lugar, no vamos a romper la relación de replicación durante el periodo de prueba. Les puedo dar una innumerable cantidad de ejemplos. No voy a decir nombres porque realmente a mí no me gusta nunca, y no lo escucharon en el día de hoy, y excepto que lo pregunten, no escucharían que hable de competidores, pero la verdad es que la mayor parte de las aplicaciones que hay hoy por hoy de replicación y de orquestación, cuando ustedes hacen un test, lo primero que tienen que hacer, lo primero que la herramienta hace, es romper la relación de replicación. Y luego, después de romper la relación de replicación, cambia el método de acceso a la LUN para poder hacer el test, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que durante todo el periodo de la prueba, sus máquinas virtuales en el sitio primario no están siendo protegidas, ¿sí? Con Certo esto no sucede. Certo sigue protegiendo sus máquinas virtuales a lo largo de todo el tiempo que ustedes hagan un test, de la misma manera, de manera continua, ¿sí?
No importa que su test dure 2 horas, o dure 12 horas, o dure un día o 2 días, ustedes van a seguir pudiendo replicar y manteniendo esa relación de replicación entre el sitio primario y el secundario. Esto es un diferencial muy, muy grande. Por eso nosotros a esto le llamamos hace clic para probar, ¿sí? En cualquier momento. Es increíblemente fácil hacer un failover, o como dice nuestro slide acá, una conmutación por error, ¿no? Que es el failover. Totalmente fácil. Y por último, ya que tenemos estas máquinas virtuales, esta data replicada en el sitio secundario, ¿qué tal si nos ponemos un poquito más creativos, ¿no? Y empezamos, decimos, bueno, ¿para qué más puedo usar esta data? Bueno, no lo sé. Yo te doy la posibilidad de clonarla. Certo te da la posibilidad de generar un clon de una máquina que está siendo replicada. Y ahí ya están ustedes para que lo quieren usar ese clon. No sé, miles de opciones. Quizás un desarrollador quiere probar un parche que acaba de hacer y antes de ponerlo en producción, quiere probarlo en una máquina exactamente igual a la que hay en producción, pero en el sitio secundario, sin afectar obviamente a producción. Podemos hacerlo. Podemos darle una máquina exactamente igual, ¿sí? Las épocas en las que el ambiente de testing era lo más parecido al productivo, pero no era el productivo, y entonces después los parches cuando los pasábamos a producción no funcionaban, son épocas terminadas, ¿sí? Le vamos a dar una máquina exactamente igual a la de producción. ¿O no? O quiero recuperar algo, estuvimos trabajando en una tabla, estuvimos trabajando en archivos, etcétera, en un servidor, y lo estuvimos haciendo en el día de hoy. El último backup que tengo es el de anoche, ¿sí? Sin embargo, por algún motivo acabo de borrar por un error lo que estaba haciendo. Voy a poder recuperar esos datos, ¿sí? De anoche no lo tengo porque anoche no estaba, eso fue trabajo del día de hoy, con lo cual volver al backup de anoche no me serviría. Sin embargo, Certo está replicando de manera continua y puedo crear un clon en periodos de 5 segundos en el tiempo. Recuerden que yo puedo elegir a qué punto en el tiempo quiero ir cuando clono o cuando hago un failover dentro de Certo. Entonces voy 5 segundos antes del momento que sé que lo borré y ahí está mi archivo, ahí está mi tabla, ahí está lo que estaba probando, los cambios que estaba haciendo, ¿sí? Y voy a poder seguir desde ahí. Y bueno, abierto a la creatividad de lo que se les ocurra para lo que sea que quieran utilizar esto. Con lo cual, el proceso de recuperación está totalmente automatizado y es totalmente flexible. La forma de administración es increíblemente sencilla. Se puede administrar desde la misma consola de vCenter, que es la que todos los administradores de VMware están acostumbrados a ver de manera permanente. Somos simplemente un plugin adicional allá adentro. Y si quieren, si están acostumbrados a lo que es navegación en web y administración en web, que es lo que obviamente VMware inclusive está impulsando a partir de ahora, nosotros también tenemos nuestra propia consola web, exactamente las mismas funcionalidades, exactamente la misma vista. Los botones están en el mismo lugar, no hay absolutamente nada que aprender. Es exactamente la misma consola. En el vCenter Client, en el vSphere Client o en el navegador. A nivel topologías, soportamos diferentes tipos de topologías, soportamos branch offices o sucursales, replicando hacia un data center, replicación de un data center hacia otro data center, replicación global a diferentes continentes, porque no tenemos requisitos de latencia elevados ni requisitos de ancho de banda, ¿sí? Es una aplicación que puede funcionar con un mínimo de 5 megabits, con una latencia altísima. Está creada y pensada para la replicación sobre la WAN, ¿sí? Está hecha de esa manera. Por supuesto, también podemos replicar hacia la nube, ¿sí? Que este es otro punto. Esto quizás un día deberíamos hacer una charla adicional para esto. Pero podemos replicar desde nuestro sitio primario hacia un proveedor de nube. Además de nuestro, tenemos un ecosistema de proveedores de cloud de más de 300 proveedores que hoy por hoy utilizan Certo como tecnología de replicación. Y para nombrar algunos que son grandes y muy conocidos dentro de Latinoamérica: AT&T, Verizon, ¿sí? Terremark, ¿sí? Ya están firmados, ¿sí? Otro grande muy conocido en Latinoamérica, Rackspace, desde el punto de vista técnico ya está totalmente aprobado. Estamos en la parte legal en este momento de la firma, ¿sí? Con lo cual, creo que son los jugadores más grandes del mundo y son nombres que en Latinoamérica hacen muchísimo sentido. Son todas compañías que decidieron utilizar Certo
como motor de replicación. Y por último, como cualquier herramienta de replicación y orquestación, obviamente lo que a ustedes les va a pasar es que van a tener que hacer testeos y van a tener que entregar reportes de esos testeos. Y a mí me pasó. Yo personalmente estuve en ese lugar años atrás y tenía que salir de alguna manera a fabricar esos reportes. Porque claro, al ser todas herramientas diferentes, tenía que salir a buscar reportes a cada una de esas herramientas. Y algunas de estas herramientas ni siquiera tenían reportes, tenían logs. Entonces yo tenía que fijarme en los logs, fabricar mis reportes, juntar info de un lado o de otro para poder presentarle a mi management, ¿sí? A mi nivel de gerenciamiento. Porque obviamente el nivel de gerenciamiento no quiere ver un log, quiere ver un reporte de negocios, quiere ver que todo funciona, nada más. Nosotros esto lo tenemos totalmente simplificado. Al tener todo en una misma herramienta no hay que salir a buscar a lugares diferentes. Y los reportes no hay que fabricarlos. El sistema de reportes está dentro de Certo, ¿sí? Son informes de auditoría. Es lo que necesitamos para probar por motivos de compliance, ¿sí? Ahí vamos a poder ver cuánta WAN estamos utilizando, cuántos IOPS a disco, cuánto fue el RPO real que alcanzamos, ¿sí? Digamos, cuánto fue la pérdida de datos, 3, 4, 5 segundos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo efectivamente tardamos en levantar nuestras máquinas virtuales? ¿Cuál fue el RTO? ¿Sí? ¿Quién fue el usuario que empezó este failover o esta prueba de failover? ¿Sí? Un informe detallado de todos esos pasos, de ese runbook digital, ese orden de procesos que fuimos haciendo. ¿Cuál se hizo con nombre y apellido? Si empezó bien, si terminó, si no terminó. ¿Cuándo, hora y tiempo? ¿Sí? Para cada cosa. Todo en un único PDF que ustedes pueden enviar por email y ya está. Están cubiertos, no tienen que salir a hacerlo manualmente. Fíjense esto es un proyecto de failover tradicional para el mundo virtual. Una gran cantidad de operaciones dentro del grupo de almacenamiento y otra gran cantidad de operaciones dentro del grupo de virtualización, ¿sí? Así eran de complejos. Eso es una realidad, yo lo miro y eso es exactamente lo que yo hacía, ¿sí? Tenía que empezar a ubicar cuáles eran las máquinas que quería proteger, después empezar a moverlas en los datastores que iban a estar replicados, documentarlo, porque esto nunca está documentarlo, consolidarlo, luego a nivel de storage, bueno, crear las LUNs, generar la relación de replicación, un montón de cosas. Cualquier prueba de concepto de estas tecnologías nunca baja de una semana, y por lo general, y digo una semana por ser muy generoso, he visto pruebas de conceptos que para tenerlas funcionando tardan hasta un mes, ¿sí? Terriblemente complejo, manual e inflexible. No hay otra forma de describirlo. Era la única tecnología que teníamos y la usábamos, y bueno, lo que hay es lo que hay y es lo mejor que hay. Pero hoy hay tecnologías mejores, ¿sí? Podemos cambiar esto. Podemos quitar procesos de ahí y hacerlo mucho más sencillo. Dime qué máquinas quieres proteger, hacemos la política, dame espacio en el storage y eso es todo lo que hay que hacer. En 45 minutos normalmente, a una hora, finalizamos una prueba de concepto de Certo. Instalándolo completamente, configurándolo completamente y dejando máquinas virtuales protegidas, ¿sí? Pasamos de una semana mínimo, que eran los tiempos tradicionales, a una hora. Es una diferencia gigante. Personalmente he hecho pruebas de concepto con estas otras tecnologías. No es cuento de marketing, ¿sí? Es vivencia personal. Y por último, las tecnologías que Certo soporta, ¿no? Podemos replicar entre data centers corporativos, como les comentaba. Si en el día de mañana ustedes ya están pensando en decir, bueno, yo tengo mi propio data center, pero me gustaría el disaster recovery hostearlo en la nube. No tiene sentido tener un data center para esto, hacer esa inversión. Hoy por hoy lo soportamos. Esto no es futurología, ¿sí? Esto es hoy. Certo hoy soporta esto. Si ustedes ya están totalmente corriendo en la nube y deciden protegerse en la nube, también lo soportamos. Con lo cual soportamos cualquier tipo de modelo. Si ustedes tienen una nube privada, si ustedes quieren hacer una nube pública, híbrida, perdón, o si quieren correr 100% en la nube pública, cualquiera de los tres modelos están 100% soportados por Certo, ¿sí? Algunos de los nombres que tenemos ahí conocidos. Y acá volvemos a recapitular, ¿no? Si después de esta charla yo logro que ustedes puedan recordar
que Certo es una aplicación que fue creada para el mundo virtual. Por eso le llamamos virtualmente al tanto o virtualmente conseguido, ¿sí? Porque fuimos hechos para el ambiente virtual. No es una aplicación del mundo físico traspolada al mundo virtual. No es un Frankenstein. Por eso entendemos todas las funcionalidades de VMware. Es una aplicación que va a proteger sus aplicaciones de nivel 1, ¿sí? Todo lo que es clase empresarial, su Exchange, su CRM, su ERP, ¿sí? Todo lo que es Tier 1 está pensada para eso, está pensada para proteger ese tipo de cargas y nuestro soporte es de ese nivel. Somos una herramienta de protección y de recuperación, ¿sí? De replicación y de orquestación, ¿sí? Totalmente escalable, 100% software, ¿sí? Que hace mucho más simple nuestra forma de hacer disaster recovery, ¿sí? Y de continuidad de negocios. ¿Dudas? ¿Consultas? Bueno, si tienen preguntas, alguna, no sé, pequeña duda, algo que quieran comunicarnos, aquí estamos. Bueno, aparentemente no habría consulta. Pueden hacer preguntas en Vía chat. el panel de preguntas, ¿sí? Para poder hacerlo, porque están en mute. ¿Cuáles son los requerimientos de red para Certo? Bueno, realmente los requerimientos son mínimos. Los requerimientos son 5 megabits de conexión entre los sitios, ¿sí? Tener una red entre sitios. No necesariamente tiene que ser un circuito dedicado, ¿sí? Puede ser inclusive hasta una VPN, ¿sí? Siempre que tengan tráfico ruteable entre sitios, vamos a poder replicar los datos aunque sea sobre esta VPN. Mínimo 5 megabits, como estábamos hablando. A nivel consistencia de aplicaciones, que es otra pregunta que estamos viendo aquí, es muy sencillo. Como les decía, nosotros agrupamos las máquinas virtuales de una misma aplicación. En realidad no lo agrupamos nosotros, les permitimos a ustedes que agrupen esas máquinas virtuales que tiene sentido agrupar, ¿no? Esas máquinas que conforman su CRM, por ejemplo, y ponerlas todas juntas. Las vamos a replicar todas juntas, vamos a garantizar orden de escritura a lo largo de todos esos discos, ¿sí? Y vamos a replicarlas todas al mismo tiempo, con lo cual vamos a garantizar, ¿sí? Que todos los servidores, todas las máquinas estén exactamente en el mismo punto en el tiempo, ¿sí? Así es como garantizamos la protección de las aplicaciones que son multiservidor. No sé si hay alguna pregunta adicional. Sí, hay varias preguntas, de hecho algunas de carácter técnico, más otras comerciales, lo estoy viendo acá en el Paint. La primera pregunta dice de Edgar Gómez, a ver, vamos a ver. Bueno, la primera pregunta de Edgar Gómez decía, bueno, en algunas entidades es necesario mantener los esquemas de backup, ¿aconsejan algún producto? Bueno, no, nosotros en cuanto a productos de backup no podemos aconsejar ninguno. Lo que es importante tener en cuenta es que Certo es una herramienta de replicación, ¿no? y de orquestación, y tiene que ser tomada como siempre fue tomado la replicación tradicional, ya sea basada en almacenamiento masivo o en host. La replicación de ninguna manera desplaza a la necesidad de una solución de backup, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es replicar la data completa de un sitio hacia el otro, y eso les va a permitir a ustedes recuperarse en el caso de un accidente, pero claro, van a recuperar la máquina virtual completa, ¿sí? Si ustedes necesitan
restaurar un solo archivo, necesitan restaurar una tabla, o necesitan restaurar un email, etcétera. Esas cosas, o mantener data en cinta, por ejemplo, ¿sí? Todo esto se hace con herramientas de backup. La replicación tradicionalmente, e inclusive con Certo, no reemplaza al backup. Son dos soluciones que coexisten. Espero con esto haber explicado. En cuanto a licenciamiento, bueno, el licenciamiento es extremadamente sensible, se licencia por máquina virtual protegida, con lo cual para nosotros es totalmente transparente. ¿Cuántos hosts tienes? ¿Cuánta memoria? ¿Cuántos procesadores? Es muy fácil. Solo dinos cuántas máquinas virtuales quieres proteger y eso es todo lo que necesitamos saber. Sí, la próxima dice, ¿tienen algo para backup? La acabamos de contestar. Lo acabamos de contestar, correcto. Si tenemos videos, sí, en el sitio de Certo hay videos, ¿sí?, acerca del funcionamiento, los van a poder encontrar. Para usuarios, bueno, están directamente en el site. Para partners, hay un portal de partners que se llama ZAP, SAP. Ahí van a poder encontrar los videos y hay inclusive algunos videos de entrenamiento, como si fuera un programa de certificación, con lo cual ahí lo van a poder ver. Si tenemos Certo con Azure, por el momento no. Azure tiene su propia herramienta de replicación y de importación de datos. Obviamente tienen que usar lo que Microsoft al día de hoy dispone. No tenemos con Azure, sin embargo sí está en nuestro roadmap, sí nos gustaría hacerlo. El problema es que Microsoft acaba de comprar una herramienta para esto, acaba de hacer una inversión muy grande y obviamente no van a permitir que entre inmediatamente ningún otro jugador del ecosistema. Sin embargo, en el futuro creo que nos van a permitir entrar. Tenemos todas las características tecnológicas para hacerlo, es más una cuestión legal que otra cosa. Sin embargo, para dar una analogía con Azure, ya a partir de los primeros días de abril, junto con la funcionalidad de la replicación cruzada con Hyper-V, también agregamos la posibilidad de replicar hacia Amazon Workspace, ¿sí? Y del mismo modo que hoy, digamos, ya tenemos listo todo para funcionar con Amazon Workspace, seguramente se vayan subiendo otros proveedores de nube. Si los costos son competitivos, sí, son competitivos, siempre teniendo en cuenta que nosotros, teniendo en cuenta lo que hace Certo, ¿sí? Certo es una solución de orquestación y de replicación, con lo cual, si uno compara precios entre las dos soluciones, siempre Certo es un poco más barato. No es la solución más barata del mercado, eso está claro, sin embargo, es muy competitivo para todo lo que hace, eso está clarísimo. Nivel de servicios y soporte, 24/7, ¿sí? Es muy sencillo. Somos un producto de Tier 1 y el soporte es de Tier 1, con lo cual el soporte es 24/7. Sí, pueden llamar en cualquier momento y van a tener soporte, pueden abrir los tickets por teléfono o por página web. AWS y Azure ya hablamos. ¿Cómo se garantiza la integridad con Oracle? Bueno, ahí hay algo muy interesante. Oracle normalmente habla siempre de Hot Backup Mode, ¿no? Esa funcionalidad para pausar la base de datos y de algún modo hacer flash de lo que hay en memoria y bajarlo a disco. Este es un tema largo para discutir. En primera instancia hay que decir que Hot Backup Mode o BSS no son requeridos en el 100% de los casos. La mayor parte de las veces uno puede tomar un backup sin hacer un quiz de la base de datos y el backup va a funcionar. La base de datos va a estar consistente de todas maneras. Sin embargo, como no se puede garantizar que funcione en el 100% de los casos, entonces Oracle apareció con el Hot Backup Mode y Microsoft con el BSS para garantizar estos backups. Que esto es necesario cuando uno toma backups. Esto justamente fue creado, por eso se llama Hot Backup Mode. Son tecnologías que fueron creadas para backup. Como uno está tomando un backup por día, entonces uno necesita garantizar que ese backup va a funcionar. Sin embargo, cuando hay replicación continua, no solo con Certo,
¿sí? Piensen en piensen en replicación sincrónica con almacenamiento, ¿sí? O replicación sincrónica con Certo, es lo mismo. La data está siendo enviada todo el tiempo, con lo cual no hay manera de poder poner la base de datos en pausa de manera permanente, si no, la base de datos no funcionaría nunca. Pero ¿qué sucede? Al tener replicación continua y tener diferentes puntos en el tiempo, uno puede definir siempre, utilizar un punto en el tiempo diferente. Uno dice, bueno, voy al último. Si el último de casualidad es uno de estos que a veces no funcionan, voy al anterior, que es 5 segundos antes. Ya tendría que tener muchísima mala suerte para que dos backups de alguna manera, que fueron tomados sin hacer un quiz de la base de datos, no funcionen. Pero así todos, si dos no funcionan, puedo ir a un tercero y estoy 10 segundos atrás en el tiempo. No estoy 3, 4, estoy 10 segundos atrás. Con toda seguridad va a funcionar. Entonces, lo más probable es que funcione desde el primer intento, porque esto es inherente a las tecnologías de backup, no es inherente a Certo, ¿sí? Las tecnologías de backup, en un 80% de los casos el backup funciona sin tener que hacer una pausa. Sin embargo, nosotros, por más que no es necesario, por la forma en la que tomamos estos punteros en el tiempo, no es necesario tener consistencia con BSS en integración con Microsoft BSS o con Hot Backup Mode de Oracle, lo ofrecemos, lo tenemos, ¿sí? Estamos 100% integrados con Hot Backup Mode y con BSS. ¿Para qué? Para que los administradores de base de datos puedan descansar tranquilos, ¿sí? De que su base de datos va a estar consistente y va a estar íntegra. BSS tenemos un pequeño ejecutable muy pequeño que va a llamar al proveedor de BSS nativo de Microsoft y va a integrar ese snapshot dentro de lo que es la replicación de Certo. Y con Oracle, bueno, lo tenemos obviamente con scripts porque normalmente está funcionando sobre Linux. Si tienen un Oracle sobre Windows, lo hacemos con BSS. Si está sobre Linux, tenemos scripts para hacerlo. Y está integrado el Hot Backup Mode totalmente, ¿sí? Con lo cual está garantizado. Sin embargo, toda esta explicación es para decirles no es necesario, ¿sí? ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos para que estén tranquilos. ¿Es necesario? No, realmente no, ¿sí? Era necesario cuando hacíamos backups, no es necesario cuando tenemos replicación continua. Son conceptos diferentes y eso hay que tenerlo bien claro. Bueno, yo la verdad que estuve contestando preguntas, ya nos pasamos 8 minutos, no nos podemos pasar más tiempo. Les agradezco muchísimo por el tiempo, quiero dejar para que Ángel cierre con lo que quiera decir adicionalmente y estoy a las órdenes para lo que necesiten. Claro, no, gracias Fernando. Bueno, sí hay algunas preguntas adicionales. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nota de esas preguntas y se las enviamos a cada uno de ustedes vía correo electrónico, si les parece. Así que, bueno, muchísimas gracias realmente por el tiempo en la mañana tarde de hoy, muy amables y bueno, será hasta la próxima, así que bueno, espero que les haya agradado la presentación y como les dije al comienzo, bueno, vamos a ojalá permanecer en contacto. Muchas gracias y hasta la próxima.